Vamos a abrir nuestras Biblias en el día de hoy, en el capítulo 2 de Jonás. Me imagino que ya todos leyeron el libro de Jonás. ¿Cuántos han leído ya el libro completo de Jonás? Oh, casi todos. O sea, ya conocen el final de la historia. La tarea es leerlo durante el mes, ir anotando todo este personaje histórico. El libro de Jonás tiene solamente 4 capítulos. Es muy breve, pero es muy interesante poder leerlo y tratar de entenderlo. Vamos entonces en el día de hoy a continuar con nuestra serie de mensajes basados en el capítulo 2 de Jonás. Van a tener sus Biblias abiertas en el libro y seguramente va a estar proyectado ahí en pantalla todo el texto, que son 10 versículos del capítulo 2 de Jonás. Los que no vinieron el domingo pasado perdieron, porque no vamos a repetir atrás, pero sí los voy a poner en contexto para que no se pierdan y podamos continuar así en el capítulo 2 de Jonás. Jonás era un profeta, está dentro de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y él recibió una orden de parte de Dios de ir a predicar a Nínive, ahí en el imperio asirio. Y de acuerdo a lo que el predicador señalaba el domingo pasado, el imperio asirio era uno de los imperios más crueles y sanguinarios de todos los imperios, babilónicos, sirios, egipcios, etc., en el tratar con aquellos que tomaban como rehenes o presos. Entonces, este llamado de parte de Dios de ir, llamado de Dios a Jonás para ir a Nínive, lo dejó marcando ocupado. Es como Dios me pide una misión imposible, es decir, ir a predicarles a nuestros acérrimos enemigos. ¿Qué es lo que hace el profeta? Desobedece. Él tenía que ir a Nínive. Él dice, no, yo huyo de la presencia de Dios. Y él se va a Tarsis, baja a Jope, una costa que está ahí, un puerto que está en el mar Mediterráneo, y cruza entonces para ir cerca de España en un barco que estaba saliendo y paga cash su pasaje. Huye de la presencia de Dios. Jonás no tenía considerado que estaba huyendo de la presencia de Dios, y durante el transcurso del viaje ocurre la tormenta. La nave empieza a zozobrar y a hundirse. Los marineros no hayan qué hacer, y Jonás el profeta está durmiendo en el fondo del barco. Empiezan a clamar, empiezan a echar suerte. ¿Por qué razón nos ocurre todo esto? Jonás, Pablo, Jonás, ven para acá, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es por mi culpa. Yo soy el culpable. Yo soy el culpable que esté ocurriendo todo esto, porque yo estoy huyendo de Dios. Yo soy hebreo y llevo una misión, tengo una misión que cumplir, y de eso he desobedecido. ¿Y qué vamos a hacer? Incluso los marineros trataron de salvarle la vida a Jonás. Y quisieron remar más a la costa para poder llegar con el barco a la costa. No pudieron porque la tormenta era muy grande. La única solución que ustedes me echen al mar y se va a tranquilizar y ustedes van a poder seguir su destino. Y así fue. Lo echaron al mar. Pero los planes milagrosos de Dios, Él tiene un pez salvador para Jonás. Y dice que cayó al agua y fue tragado por un gran pez. Y ahí lo dejamos el domingo pasado. Lo dejamos ahí dentro del pez por una semana para continuar ahora con la historia. Léalo el capítulo 1, porque hay otros detalles que yo pasé por alto, porque ese es solamente un contexto para todos aquellos que no vinieron el domingo pasado,
para que puedan entender cuál es el propósito del mensaje en el día de hoy. En el capítulo 1, verso 17, dice la Biblia lo siguiente. De ahí vamos a partir. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahora leo todo el capítulo 2. Ojalá que esté en pantalla la Reina Valera 60. Entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y el verso 10 dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios que hace milagros y que nos deja admirados, que nos deja con la boca abierta. Lleva un pez para que trague a Jonás, y ahora el pez dice: hay que vomitarlo en la costa. Dios trabajando con un pez para salvar a un profeta que va huyendo de su presencia. Es increíble, ciencia ficción. Dios hizo los cielos y la tierra. Amén. Dios abrió el mar rojo. Dios le dio de comer al pueblo hambriento en el desierto. Dios protegió a su pueblo, y el pueblo de los egipcios murió, el ejército egipcio murió. Eso es por mencionar algunos eventos milagrosos. En la vida de Jesús tenemos muchos milagros que nos dejan asombrados. Pues bien, el Dios en el cual nosotros creemos puede ser eso y mucho más, porque Él es el creador de todo cuanto existe. El domingo pasado, nuestro profeta Jonás quedó en el vientre del pez, dejando en evidencia una vez más la soberanía de Dios sobre toda la creación, pero al mismo tiempo su providencia, su paciencia y su misericordia para salvar a este profeta desobediente. A mí siempre me ha llamado la atención cuando hay críticas de diferentes aspectos
de este libro del profeta menor. Y es por esa razón de que a veces no se predica acerca de Jonás, porque hay muchas críticas sobre él. Sin embargo, me parece que cuando Jesús hace mención, referencia a él en el Evangelio según San Mateo, nos queda claro de que efectivamente el libro de Jonás es un relato histórico que tiene veracidad y por lo tanto sus enseñanzas son pertinentes para nosotros en el día de hoy. Y quiero leer esa lectura bíblica cuando Jesús hace mención acerca del libro de Jonás, para que nosotros también tengamos claro que si Jesús, cuando la gente de mala gana, o por decirlo de otra manera, gente perversa, gente que anda cuestionando el accionar de Jesucristo, le pide señales, mira, queremos que tú nos des señales, que efectivamente que tú eres Dios, pero muéstranos algo. Y fíjese lo que responde Jesús ahí en Mateo, en el capítulo 12, los versículos 38 al 41. Voy a leer la versión, la traducción del lenguaje actual. Seguramente hay otra lección, una lección ahí, pero para que ustedes vayan viendo. En Mateo capítulo 12, los versículos 38 adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces algunos fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que fuiste enviado por Dios. Pero Jesús les contestó: ustedes que son malos y no confían en Dios, ¿me piden darles alguna prueba acerca de mí? Pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Amén. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Y tengan presente lo siguiente, le dice Jesús: en el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive, donde iba el profeta, se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que les anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. Ustedes están pidiendo señales, que yo les muestre algo. Muy bien, ustedes que son lectores de la Biblia, está hablando con los fariseos y con los escribas, que eran los entendidos en cuanto al Antiguo Testamento. Ustedes que conocen eso, muy bien, ahí tienen señales. De la misma manera como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Pero el tercer día resucitará. Y al tercer día el pez vomitó a Jonás en la costa. Esa es una evidencia que me parece muy importante hacerla resaltar para ver el contenido de la oración de Jonás. Si ustedes tuvieron precaución, cuando nuestro hermano Rafael leyó el Salmo 42, si uno no supiera que está leyendo el libro de Jonás y lee la oración 2, se da cuenta perfectamente que es un salmo, ¿no es cierto? La oración de Jonás es un salmo. Es un salmo de liberación. Y después, por supuesto, cuando el pez vomita al profeta en la costa. Eso da a entender de que Jonás, como profeta, estaba acostumbrado de orar el lenguaje de los salmos, pues hace referencia en esta oración a muchos de ellos. Y los estaba recitando de memoria, ¿no? Porque ¿dónde está Jonás? Está en el pez. Él no tiene ahí la Torá, no tiene ahí la ley, no tiene el Antiguo Testamento como para estar leyendo algún salmo de David. Tampoco tiene una vela porque está dentro del pez, que le está alumbrando para estar leyendo. De tal manera que él está repitiendo seguramente oraciones hechas basadas en el libro y de los salmos. Por esa razón, entonces,
él está empanando toda esta oración que él hace en el capítulo 2. Cuando uno lee la oración de Jonás, pareciera que está leyendo un salmo. El capítulo 2 de Jonás, prácticamente uno lo puede dividir solamente en dos partes. La oración de Jonás y después cuando Dios devuelve a Jonás en tierra. Vamos a entrar ya a la oración. Pero antes saben ustedes que la oración de Jonás es el resultado de un tiempo de reflexión y elevación espiritual, lo cual va a cambiar su destino. No fue una situación así tomada a la ligera, sino que hubo el tiempo como para reflexionar y detenerse acerca de su conducta, de su andar y su desobediencia. Pero al mismo tiempo, reconocer que la salvación que él va a experimentar tiene consecuencias con la vida de Jonás, la que luego lo introduce para llevarlo a la tierra a donde él tiene que ir. He mirado esta oración tratando de traer a lo menos 7 principios que son fundamentales que nosotros debiéramos de considerar para orar y para ser escuchados. Principios que se pueden extraer con facilidad de la oración de Jonás, que perfectamente son válidos para nosotros, cristianos del siglo XXI. El primer principio que yo puedo extraer en la oración de Jonás es que la oración tiene que hacerse en un tiempo apropiado. ¿En qué tiempo orar? ¿En qué tiempo orar? ¿Existe algún tiempo especial en el cual uno tiene que orar? ¿Hay tiempos en que yo no puedo orar? La Biblia es categórica al decir que tenemos que orar sin cesar. Pablo en Efesios dice, orando en todo tiempo. En otras palabras, estamos diciendo que tenemos que orar en todo tiempo. Pero ¿cuándo oró Jonás? La Biblia dice, entonces oró Jonás. ¿Cuándo? Cuando estuvo en el vientre del pez. La pregunta es, ¿por qué no oró antes? Cuando ya su corazón había dispuesto a desobedecer a Dios, debió haber orado. Cuando él iba ya camino a Tarsis y cercano a Jope, debió haber orado, diciendo, mira Señor, voy huyendo de ti. Cuando él está comprando el pasaje, debió haber orado, diciendo, Señor, ¿será correcto que yo compre este pasaje o no? Cuando está en el barco, tenía un lugar solo abajo del barco para orar y empezó a dormir. Un poco parecido a lo que ocurrió con los apóstoles. Cuando Jesús va al Getsemaní, Jesús va a orar y luego vuelve y los apóstoles están durmiendo. Podría haber orado. Viene la tempestad y Jonás no ora. Están orando los marineros, que son idólatras, que son politeístas. Están adorando a sus dioses, pidiendo para que la nave no se hunda. Pero Jonás no ora. Es decir, Jonás tuvo la oportunidad de orar antes y no lo hizo. Por eso la Biblia dice, entonces oró Jonás. Cuando estuvo dentro del pez. En síntesis, hermanos, Jonás oró cuando estaba con el agua en el cuello. Jonás oró
cuando ya estaba con el agua en el cuello. Entonces se acordó de Jehová. ¿No es eso lo que ocurre a veces con nosotros? Cuando estamos aquí con el agua al cuello, vamos a la presencia de Dios. Pero cuando todas las cosas funcionan bien, cuando el trabajo funciona bien, cuando la familia está bien, cuando todos los miembros de la familia están bien de salud y todo está tranquilo, no hay nada que altere la convivencia familiar, como que nos olvidamos. Como que no oramos con la misma efectividad y con la misma fervencia, con el mismo fervor. Pero cuando estamos frente a una situación complicada, difícil, sí, como que nos faltan horas para orar. Jonás está aquí. Dice: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y tú me oíste. Desde las profundidades de la tierra, desde el lugar de los mismos muertos, en las profundidades del océano. Ahí clamé. Fíjese dónde anda su mente y su corazón de Jonás. Porque claro, él está a expensas de a dónde va el pez. Y el pez se va moviendo. Y el pez se mete en las profundidades. De tal manera que él siente de que está en las profundidades. Incluso está prácticamente en el lugar de los espíritus de los muertos. Y más adelante él está hablando de la sepultura. Es decir, él se siente muerto. Claro, no tiene escapatoria. Entonces invocó el nombre del Señor. Yo creo que aquí Jonás nos está enseñando, hermanos, de que no tan solo tenemos que orar en tiempos de adversidad y cuando estemos con el agua al cuello, sino justamente cuando las cosas están bien, tenemos que orar con el mismo fervor. Segundo principio, debemos orar en todo lugar. En todo lugar. No tan solo en todo tiempo, sino debemos orar en todo lugar. Es insólito, por supuesto, estar orando dentro de un pez. ¿En qué lugar insólito tú has orado? Por supuesto, venimos al templo para orar. En la casa tenemos un lugar donde vamos a orar. Pero oras en tu trabajo. Oras cuando vas en el colectivo. Oras cuando vas en el bus. Oras cuando estás en las alturas volando en un avión. Oras cuando tú vas en un parque. ¿Dónde está Jonás? Jonás está orando en el vientre del pez. ¿Está de pie orando? ¿Está arrodillado? ¿Está sentado, Jonás? ¿Está de guata? ¿Está tendido en el suelo? ¿Dentro del vientre? No lo dicen las Escrituras. Pero en la posición en que está, él está angustiado, está afligido, prácticamente se siente muerto. Pero ahí, en ese momento, se acuerda de Dios, siente que Dios lo escucha. Quiero traer a la mente lo siguiente. El próximo 5 de agosto se cumplen 9 años
del derrumbe de la mina de San José en el norte. El próximo 5 de agosto. Eso ocurrió el 5 de agosto del 2010. 33 mineros chilenos quedan atrapados en las profundidades de la tierra. Atrapados a 720 metros de profundidad durante 70 días. 2 meses, 10 días. No 3 días y 3 noches como Jonás estuvo en el vientre de tu pez. Hay 33 hombres que están en las entrañas de la tierra con grandes toneladas de tierra a su entorno. Entre esos 33 había hombres creyentes que oraron. Seguramente se retiraron de ahí, de donde estaban agrupados, y fueron a orar. Y la respuesta de Dios no se dejó esperar. Porque la gente en tierra estaba gestionando todo para meter instrumentos para llegar a donde ellos estaban. Y los 33 salvaron con vida. Amén. ¿Por la obra de ingeniería? Sí, por la obra de ingeniería. Pero por la salvación de nuestro Dios. Amén. De hombres que clamaron ahí en las mismas entrañas de la tierra. Y Dios escuchó. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde debemos orar? En todo lugar. En todo lugar. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, como bien lo sabemos. Pero ¿hay algún lugar en el cual se pueda esconder uno de la presencia de Dios? Dice el salmista, ¿a dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera arriba, si me metiera en las profundidades, si fuera al otro lado, allí estás tú, oh Dios. Amén. Por esa razón, gracias, debemos orar en todo lugar. Cuando estemos en el hospital, a veces esperando 2 o 3 horas, estemos orando. Amén. En vez de estar jugando con otras cosas, llenando cosas, aprovechemos el tiempo tan necesario. Tercer principio, en toda circunstancia. Debemos orar en toda circunstancia. ¿En qué circunstancias se encontraba Jonás? ¿Lo estaba pasando bien con el pez? Su oración partió diciendo, Señor, te doy gracias porque estoy dentro del pez. No partió así su oración. Te doy gracias porque tú me salvaste y enviaste el pez. No es esa la oración de Jonás. Incluso si uno lee la oración, no hay ninguna petición específica de Jonás. Simplemente él está clamando lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo. Sin embargo, él está abatido,
está angustiado, está desesperado, está desfallecido. Dice literalmente, estoy muerto. Jesús nos recuerda a nosotros cristianos del siglo XXI. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jonás está consciente que Dios lo está disciplinando por su desobediencia. Me echaste, dice Jonás en el verso 3. No es que los marineros lo hayan echado. Dice, me echaste tú, Señor, a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas las ondas y todas las olas pasaron sobre mí. La descripción que está haciendo, porque el pez tenía que respirar, tenía que tragar agua, tenía que comer alimento, tenía que comer pescado, y todo eso pasaba por el vientre. ¿Dónde estaba Jonás? Pero dice, tú, Señor, me echaste a lo profundo. Entonces dije, desechado soy delante de tu Dios. Es decir, ya yo no tengo nada que hacer. ¿Por qué he desobedecido, Señor? Estoy desechado de ti. Tú me echaste de tu presencia. Yo no valgo nada para ti. Es lo que está sintiendo Jonás en el vientre del pez. Pero fíjese la fe de Jonás, porque es el otro principio que viene. Mas aún veré tu santo templo. A pesar de las circunstancias que yo estoy, veré tu santo templo. Profeta Jonás, templo, claro, templo Jerusalén, presencia de Dios. Estoy desechado de tu presencia, Señor, pero tengo la convicción, Señor, de que voy a ver tu santo templo, de que voy a volver nuevamente al templo para estar delante de tu presencia. Pero está consciente de que es Dios quien lo está disciplinando. Y hermanos, cuando Dios disciplina, sí hay que tenerlo presente. ¿Y a quién disciplina Dios? A sus hijos. Hebreo nos señala muy claramente que a sus hijos los disciplina, y aquellos que no son sus hijos son bastardos. A veces esta disciplina es una disciplina física que incomoda, como la que está describiendo Jonás aquí. Físicamente es una situación incómoda. ¿Dónde está? Uno tiene que imaginarse nomás estar en el vientre de un pez, con todos los jugos gástricos del pez y con todo lo que está entrando, con todo lo que está comiendo, etcétera, etcétera. Es una situación física incómoda la disciplina. Claro que sí. A veces nos resulta incómoda la disciplina de parte de nuestro Dios. La disciplina que Dios le está dando a Jonás es una disciplina emocionalmente devastadora. Por la descripción que él hace aquí, está en una situación que nadie quisiera vivir. Sentirse lejos de la presión de Dios, sentirse que las ondas, las olas, las algas, todo lo está envolviendo en su cabeza, de tal manera que sus sentimientos y sus emociones están devastadas. Pero también es una disciplina espiritualmente necesaria para Jonás. Era necesario disciplinar al profeta de Dios por su desobediencia. Él tenía una misión que cumplir y había huido para otro lado. Cuarto principio. Debemos orar con una actitud correcta.
con una actitud correcta. ¿Cómo se presentó Jonás ante Dios? ¿Con soberbia? ¿Con altivez? Jonás se presentó con una actitud humilde, con una actitud de sinceridad y de mucha reverencia. Porque reconocía y sabía efectivamente quién era Dios. Cuando le preguntan a él, dinos quién eres, de dónde vienes, ¿por qué nos está ocurriendo esto? Yo soy hebreo y creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Sabía quién era Dios. Por lo tanto, él viene ahora con una actitud de humildad, de sinceridad, de reverencia. No viene con soberbia o altivez. Y el salmista también nos enseña a nosotros al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humillación. Hermanos, nunca nos olvidemos de esto. El que se humilla es enaltecido. Esos son los grandes contrastes que tiene el reino de Dios con respecto al mundo. El que se humilla es enaltecido. Cada vez que nosotros vengamos a la presencia de Dios, tenemos que hacerlo con un corazón humilde, no con un corazón altivo y soberbio. Tenemos que reconocer que estamos abatidos, que estamos desfallecidos, que estamos cansados del camino y que necesitamos renovarnos para seguir en la carrera. Debemos hacerlo con una actitud correcta y vamos a ser oídos delante del Señor. Quinto principio, tenemos que orar con fe. Jonás oró con fe. La respuesta la tuvo. El pez lo vomitó en tierra y de ahí va a empezar el capítulo 3 el próximo domingo. Tenemos que orar creyendo que lo recibiremos. Debemos de aprender a confiar y a esperar en Dios que Él lo hará. Jonás oró con fe, creyó que Dios lo iba a salvar y creyó que Él lo iba a restaurar, tal como lo expresa en la oración que estamos viendo. Pero nosotros, es el evangelista Juan quien nos dice en su primera carta, primera de Juan 5:14, cuando él dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. De tal manera que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, sepamos que la oración va a ser respondida. Jonás estaba dentro de la voluntad de Dios, claro que sí, oró con fe. Y Dios le dio la salvación y lo restauró. Sexto principio. Tenemos que orar con compromiso. Comprometidos con la oración y con el Señor. De seguirle, de obedecerle. Dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias
su misericordia abandonan. Esta expresión de vanidades ilusorias es un modismo hebreo y hay dos sinónimos, si ustedes se dan cuenta: vanidades e ilusiones, lo mismo, para referirse a los ídolos que son entendidos como vanos y falsos. Recuerden que están ellos en presencia de países que alrededor son idólatras, politeístas, paganos. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan prontamente. Mas yo, Jonás, dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Jonás se compromete a cumplir lo que había prometido. Él iba a hacer finalmente la voluntad de Dios y cumplir la misión encomendada. Esa es la oración que él hace, Jonás. ¿No es eso lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer en el día de hoy? Tenemos que orar con fe, creyendo en que Dios responderá. Amén. El Dios de Jonás es nuestro Dios. Amén. Y finalmente el principio número 7. Tenemos que orar con alabanza y adoración. Jonás sabía quién era Dios. Él ya lo había dicho, como lo mencioné anteriormente. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él me oyó en esta situación en que yo me encontraba, abatido, desfallecido, muerto. Ya la tierra había cerrado sus cerrojos, yo no tenía ninguna posibilidad. Me había sumergido donde se inician prácticamente las montañas. Concepto antiguo de cómo estaba la tierra. Ellos creían en la antigüedad de que la tierra estaba inmersa en los océanos. Entonces cuando dicen, estoy en las profundidades y puedo ver el origen de las montañas. Recuerden si es salmo, poesía, ¿cierto? Pero él reconoce que es Dios quien lo está disciplinando y quién es Dios quien lo está salvando, porque perfectamente pudo haber muerto ahí en la tormenta, pudo haber muerto ahogado, pero se pellizca y siente que está vivo y está orando dentro del pez. Y finalmente clama. Dice la verdad, la salvación es de Jehová. No hay nadie más que lo pueda hacer. La salvación es de Jehová. Por lo tanto, ¿quién soy yo para impedir que otros puedan ser salvos? Pagaré lo que prometí. Haré lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. Porque la salvación es de Jehová, y claro, y nosotros en el día de hoy decimos, sí, la salvación es del Señor. Amén. Y nosotros digamos, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Finalmente, la respuesta de Dios a la oración de Jonás no se deja esperar. Igual como ocurrió con los mineros, con los 33 mineros atrapados. Y mandó el pez. Jehová mandó al pez para que vomitara a Jonás en la orilla. Ese mismo Dios que llevó el pez para que lo tragara, es el mismo Dios quien le dice ahora, pez, acércate a la costa y vomita a este profeta rebelde, porque él tiene una misión que cumplir, porque yo lo he salvado y le voy a dar una segunda oportunidad para que él cumpla su misión. Amén.
Y el pez fue obediente. No como Jonás. El pez fue obediente. Y se fue acercando a la orilla y vomitó el pez. ¿Dónde lo vomitó? No dice la Biblia. Hay varias interpretaciones, pero algunos, los más certeros, dicen que el pez lo vomitó muy cerca a Jope, donde él tomó el barco. Porque de ahí, incluso, habían muchos testigos cuando el pez vomitó cuando el pez vomitó a Jonás. Habían testigos. Pero eso no lo dice la Biblia. Este mensaje poderoso, este milagro poderoso, iba a ser la puerta para la predicación del capítulo 3. El próximo domingo. Y concluyo diciendo, la oración es una de las disciplinas espirituales que todo cristiano debe cultivar en su vida. Amén. Igualmente como iglesia. Amén. Doy gracias al grupo de intercesores de la iglesia. Porque sin oración no hay crecimiento. Sin oración no hay una vida espiritual que mantenga una iglesia viva, sana. Si no tenemos cristianos de oración, vivimos vidas pobres, raquíticas. Nos sentimos abatidos, estamos desfallecidos, no tenemos trabajo, estamos pasando por problemas de salud, estamos pasando por problemas laborales. Oremos en todo tiempo, oremos en todo lugar. Amén. Iglesia, hoy es tiempo. Así es, Señor. Amén. No esperemos orar en el vientre del pez. Hoy es tiempo de orar. Amén. ¿Te sientes abatido? ¿Te sientes abatido? ¿Te sientes cansado? ¿Ves que las fuerzas no te dan? Que el sustento está muy reducido. Confía en Dios y Él hará. Amén. Amén. Quiero invitar a la iglesia a orar en esta mañana. Todos aquellos que quieran venir al altar de oración, vengan. Díganle al Señor que ustedes están sanos. Una le dijo, mira Señor, las ondas me rodean, las algas, los peces pasan por mí. Mira Señor, estoy prácticamente en el precipicio, estoy hundido. Yo ya no valgo nada, estoy en la sepultura. Ahí tú me oíste, Señor. No sé tu situación, pero sí el Señor la conoce. Quiero que oremos en esta mañana.